Bien, después de haber leído la clasificación de familia de Federico Engels, hay algunas cuestiones que merecen cierta clarificación. Federico Engels, en su aporte evolucionista del origen de la familia a la propiedad privada y el Estado, desarrolla mucho el término de la barbarie y de cómo la barbarie va evolucionando hasta llegar a civilización. Recordemos que Engels es de alguna forma influenciado por el pensamiento que hay en su época. Esta es la época en la que Charles Darwin tenía poco tiempo de haber publicado Su origen de las especies, y cuando muchos de los científicos encontraron tal lógica en Darwin que hablaron del mismo término evolución. Ahora este término está mucho más dentro de nosotros, mucho más allegado y nos es mucho más fácil entenderlo. Para esta época este era un conocimiento completamente revolucionario. Ahora, generalmente había sido esta lógica binaria el concepto de familia. En algún punto, los filósofos jugaron con que la célula de la sociedad es el individuo. Desde Aristóteles fue uno de los primeros en decir, realmente no puede ser el individuo porque el individuo no puede continuar o perpetuarse a sí mismo. Necesita por lo menos de la lógica de familia. Sobre estas consideraciones de Aristóteles, empezamos con el estudio de Engels. Engels le pone un gran énfasis, pero no es el primero. Tenemos a Montesquieu, tenemos a Rousseau, tenemos al mismísimo Thomas Hobbes, haciendo comentarios sobre cómo la familia pudo haberse originado. Engels, sin embargo, lo lleva a un paso más allá. Él habla que de esta familia consanguínea existe un comercio sexual recíproco sin límite. Ahora, esto es un concepto muy abstracto. Voy a tomar una cita directa de su libro donde dice: aquí los grupos conyugales se clasifican por generaciones. Todos los abuelos y abuelas en los límites de la familia son marido y mujer entre sí. Lo mismo sucede con sus hijos, es decir, con los padres y madres. Los hijos de estos forman, a su vez, el tercer círculo de cónyuges comunes, y sus hijos, es decir, los bisnietos de los primeros, el cuarto. En esta forma de familia, los ascendentes y descendientes, los padres y los hijos, son los únicos que están excluidos entre sí de derechos y deberes, pudiéramos decir del matrimonio. Hermanas y hermanos, primos y primos, en primero, segundo y restantes grados, son todos ellos entre sí hermanos y hermanas, por esto mismo todos ellos maridos y mujeres unos de otros. El vínculo de hermano y hermana presupone entre sí en el periodo un comercio carnal recíproco sin límite. ¿Y eso qué quiere decir? Pensemos en esto. Estamos hablando de grupos humanos tremendamente pequeños, estamos hablando de la gens, o la forma más primitiva de la asociación o la agrupación humana. En este tipo de grupo existen un puñado de seres humanos. Estamos hablando de una docena, 2 docenas, medio centenar de personas, que curiosamente en su misma generación o en su mismo rango de edad tienen relaciones sexuales unos con otros, todos. Al tener este tipo de comercio sexual, lo que existía era que un hombre tenía relaciones sexuales con varias mujeres y varias mujeres, o más bien una mujer, tenía varias relaciones sexuales con varios hombres. Se da una confusión de lo que podríamos llamar la filiación, es decir, la relación sanguínea. Cuando un hijo nacía, era imposible determinar quién había sido el padre. Sin embargo, era lógico pensar quién era su madre, de dónde había salido finalmente. Bajo esta lógica empieza nuestro primer concepto de lo que sería el tabú, nuestra primera prohibición de comercio sexual, y es que los padres no tienen relaciones sexuales con los hijos. En este sentido, las madres no tienen relaciones sexuales con los hijos, y la gente de la generación de la madre es prohibida de tener relaciones sexuales con los hijos o con la siguiente generación por el solo hecho de que cualquiera de ellos podría ser el padre. Ahora, esto coincide con la época en lo que finalmente vamos también desarrollando el idioma. Y en esta lógica se encuentra vamos a llamarle, herencia vertical del tabú. Esto da origen a la familia Punualua o Panalua, dependiendo cómo la quieran llamar. Es importante notar que en esta época la familia consanguínea de la generación que salta
lo que tenemos son niños que obedecen a sus madres. Por lo tanto, es lógico pensar que la familia consanguínea se constituye como un matriarcado, es decir, donde las mujeres tienen el comando y tienen la autoridad. Para algunos científicos esto nunca fue posible. Para gente como Engels, más tarde Marx, más tarde Kozlarek, más tarde, etc., es solo lógico pensar que la familia entra en estas restricciones y al entrar en estas restricciones existe un tipo de mando de las mujeres para el resto de los miembros del pequeño grupo, de la sociedad. La familia Panalúa tiene un comercio sexual restringido en línea ascendente, igual heredado de la familia consanguínea. En este punto, me gustaría también leer una nota de Morgan respecto de esto. Si el primer progreso de la organización de la familia consistió en excluir a los padres y a los hijos del comercio sexual, el segundo fue la exclusión de los hermanos, por mayor igualdad de edades de los participantes. Este progreso fue infinitamente más importante, pero también es más difícil que el primero. Se realizó poco a poco, comenzando probablemente con la exclusión de los hermanos uterinos, es decir, por parte de la madre. Al principio en casos aislados, luego gradualmente y finalmente como regla general. El nombre de Panalúa tiene que ver con las familias hawaianas, que a finales de 1800 se descubrió que existían todavía familias con un comercio sexual restringido en línea ascendente, pero no total. Es decir, todavía no tienen una estructura familiar como nosotros la conoceríamos hoy en día, por virtud de un contrato, etc. De la familia Panalúa y su contribución aparece la famosa familia sindiásmica, donde el comercio sexual es restringido por género. Este estilo de familia proliferó en Europa de una manera total. Al hablar de la familia sindiásmica, vamos a pensar en dos vertientes. Una de ellas sería que un hombre puede tener, vamos a decir, varias esposas. El ritual o las, vamos a llamarle, convenciones sociales que se tienen que cumplir para vincularse a una persona, a una mujer, son simples pero son públicas. A veces tienen que ver con religión, a veces tienen que ver con asuntos de Estado. Pero un hombre es perfectamente válido que tenga varias esposas. Y no se ve bien en este punto que la mujer tenga varios esposos. Mientras que hay algunas sociedades, como en un momento dado la griega, que permitió que una mujer tuviera varios esposos o tuviera varias relaciones sexuales, no era permitido que una mujer tuviera varias parejas sexuales por el hecho de tener un simple problema. El hombre no confunde la filiación, la mujer sí. El poder verdadero del hombre aparece en un punto en la familia sindiásmica, se va a mantener durante la familia sindiásmica y se extiende hacia la familia monogámica. Más específicamente, mientras que un hombre puede tener relaciones con 5 mujeres, las 5 resultar embarazadas y sabemos quién es el padre de los 5 niños, si una mujer resultara embarazada y tuviera 5 parejas sexuales, sería imposible determinar al padre. Entonces, la restricción de género es una restricción que podremos hablar es lógica. En este sentido, me gustaría tomar un pequeño fragmento de Agassiz que dice: en el régimen de matrimonio por grupos se formaban ya parejas conyugales para un tiempo más o menos largo. El hombre tenía una mujer principal, aunque no puede decirse que una favorita, entre sus numerosas esposas, y era para ella que el esposo guardaba un trato especial. Me voy a saltar a otra nota interesante de Agassiz que dice: de una rica familia de origen indio, que habiendo conocido a una hija se le casa, preguntó por su padre, suponiendo que lo sería el marido de la madre, oficialmente el ejército, en campaña contra el Paraguay, pero la madre le respondió sonriéndose: no más tem pai, es filia de fortuna. No tiene padre, es hija del ocaso. Las mujeres indias o mestizas hablan siempre en este tono, sin vergüenza y sin censura, de sus hijos ilegítimos,
y esto se vuelve una regla. De lo contrario parece la excepción. Los hijos a menudo solo conocen a su madre, porque todos los ciudadanos y toda la responsabilidad recae sobre ella. Nada saben acerca de su padre y tampoco parece que la mujer tuviese nunca la idea de que ella o sus hijos pudieran reclamarle la menor cosa. Dicho de otra forma, en la familia sindiásmica había dos tipos de organización, ya sea un varón tenía varias esposas y respondía de ellas o no los tenía. La que acabamos de leer es una cita sobre un viaje a Brasil que realiza André Agassis, y la lógica de esto es simple y sencillamente: la familia evoluciona. Cuando llegamos a la familia monogámica, el comercio sexual es limitado por contrato. Ahora estamos hablando de un contrato de por vida. Al hablar de este tipo de contrato, podemos entender que esta familia monogámica representa la civilización que tanto defiende Engels. Lo conocemos por tradición judeocristiana greco-romana. Esta tradición involucra primero un tabú. Hay restricciones que nos parecen simple y sencillamente aberrantes. A cualquiera de nosotros se nos podría formular la pregunta de si tendríamos o no, o si procuráramos o no, tener relaciones sexuales con un hermano, con una madre, con nuestros primos. Y simple y sencillamente estamos limitados por eso, por el tabú. De manera que ya ni siquiera sabemos cómo funciona, solo que está. Al mismo tiempo, estamos ciclados en no querer confundir la filiación. La idea de las familias cerradas o las familias consanguíneas, donde los miembros de la misma familia se reproducían entre sí en un círculo cerrado, creaba lo que nosotros llamamos una red centralizada de relaciones. Por eso es tremendamente común que nosotros tengamos este mito de que los hijos nacidos de parientes con línea consanguínea directa pueden tener algún tipo de malformación o un defecto genético. El ser humano está diseñado para combinarse. Eso es una red ideal. Esta sería la red de la familia consanguínea. Pasando por la red de la familia Panalúa y la familia sindiásmica, que exigen ciertas restricciones y al mismo tiempo extienden la red. A la familia moderna o monogámica, que de la lógica de la filiación no confunde la filiación y finalmente crea conexiones que van fortaleciendo al genoma humano, a la raza humana. En ese sentido, por cierto, estos son los gráficos de Barran, antes de que lo olvide. Diré a cargo de la familia monogámica: se funda en el predominio del hombre. Su fin expreso es procrear hijos, cuya paternidad sea indiscutible. Esta paternidad indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar en algún punto en posesión de los bienes de su padre. La familia monogámica es distinta del matrimonio sindiásmico por la solidez de los lazos conyugales, que ya no pueden ser disueltos por el simple deseo de uno o del otro, sino que existe un contrato que los vincula. Este es el resumen entonces de la clasificación de familia. Cualquier duda, ya saben, en el apartado de pregúntenle a su maestro.